Bienvenidos a Ash Cream Five. Hoy nos vamos a sumergir en un caso que, pues sigue causando conmoción en España 30 años después, los asesinatos de Alcácer. ¿Ah, sí? 3 adolescentes, Miriam, Toñi y Desiree, desaparecieron una noche de 1992 cuando iban a una discoteca. Lo que empezó como una simple salida nocturna se convirtió en una pesadilla que marcó la historia criminal española. Totalmente. Vamos a explorar los artículos que conmemoran el 30 aniversario del crimen. De acuerdo. Y vamos a desentrañar los hechos cruciales, las preguntas que siguen sin respuesta y el impacto imborrable de este caso. Es un caso que sin duda ha cautivado la atención del público durante décadas, no solo por la brutalidad del crimen en sí, sino también por la controversia que rodeó la investigación y el misterio que aún envuelve a uno de los sospechosos. Exacto. La noche del 13 de noviembre de 1992, estas 3 chicas de entre 14 y 15 años decidieron ir a la discoteca Color en Picassent. ¿Sí? Y optaron por hacer autostop, una decisión aparentemente común en ese entonces. Y fueron vistas por última vez subiendo a un Opel blanco con 2 hombres. Es escalofriante pensar que esa fue la última vez que alguien las vio con vida. Y lo que hace este caso aún más desgarrador es la larga espera que siguió durante 75 días. La búsqueda se extendió por toda España e incluso a nivel internacional. Imagínate la angustia de las familias aferrándose a la esperanza, mientras los días se convertían en semanas sin ninguna pista. Es inimaginable el dolor y la incertidumbre que debieron haber soportado. Y luego el 27 de enero de 1993, la terrible noticia: 2 apicultores descubren una fosa común en una zona remota llamada A la Romana. Los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree fueron encontrados allí, atados amontonados y en avanzado estado de descomposición. El hallazgo de los cuerpos no solo confirmó la tragedia, sino que también expuso la brutalidad del crimen y la vulnerabilidad de estas jóvenes. Alcácer, un pueblo tranquilo y hasta entonces anónimo, se convirtió en un símbolo de dolor y horror, un recordatorio constante de lo sucedido. Y con el descubrimiento, la atención se centró en encontrar a los responsables. Rápidamente la investigación llegó a 2 sospechosos principales, Miguel Ricard y Antonio Anglés. La captura de Ricard fue relativamente rápida, pero Anglés desapareció convirtiéndose en una figura fantasmal, en el caso un fugitivo que aún hoy sigue en la lista de los más buscados por la Interpol. Su desaparición, por supuesto, ha alimentado todo tipo de especulaciones y teorías a lo largo de los años, desde su muerte hasta una posible huida exitosa, y mientras Ricard fue condenado a 170 años de prisión en 1997, su posterior liberación en 2013, debido a cambios en la ley española, reavivó el debate sobre la justicia en este caso. La liberación de Ricard después de solo 21 años de prisión indignó a muchos, especialmente a las familias de las víctimas, quienes vieron la decisión como una burla a la memoria de las chicas. Pero más allá del debate legal, la liberación de Ricard también nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del sistema judicial y las diferentes interpretaciones de la justicia. Es cierto, y además de la condena y la posterior liberación de Ricard, hay otro elemento clave en la investigación que ha generado controversia: la confesión de Ricard y su posterior retractación. Exacto, Ricard inicialmente confesó su participación en el crimen, ofreciendo detalles escalofriantes sobre la abducción, la tortura y los asesinatos. Sin embargo, más tarde se retractó de su confesión, alegando que había sido coaccionado y torturado por la policía. Este giro en la trama introdujo un elemento de duda sobre la integridad de la investigación, una duda que persiste hasta el día de hoy. Las dudas sobre la confesión de Ricard, sumadas a las discrepancias en los informes forenses, han alimentado la creencia de que la versión oficial del caso no es del todo transparente. Algunos incluso creen que hay más personas involucradas, tal vez incluso una red de poder que ha logrado encubrir la verdad. Y en medio de la incertidumbre emerge la figura de Fernando García, padre de Miriam, quien se ha convertido en un símbolo de la lucha por la verdad en este caso. García nunca ha aceptado la versión oficial de los hechos y ha dedicado su vida a investigar por su cuenta, buscando pruebas que respalden su teoría de que hubo una conspiración, su persistencia en desafiar las conclusiones de la investigación oficial a pesar de las críticas. Y la falta de apoyo por parte de las autoridades ha inspirado a muchos a cuestionar la versión oficial y a seguir buscando respuestas. La figura de Fernando García es fundamental para entender el impacto social del caso. Alcácer encarna la desconfianza hacia las instituciones y la búsqueda incansable de la verdad, elementos que han resonado en la sociedad española, y ha mantenido vivo el debate sobre este caso durante 3 décadas. Y es que, más allá de los detalles del crimen en sí, el caso Alcácer también expuso una faceta oscura del periodismo, la que hoy conocemos como telebasura. Tienes razón, el caso se convirtió en un fenómeno mediático con programas de televisión que explotaban la tragedia para obtener audiencia, mostrando imágenes explícitas y alimentando el sensacionalismo. La telebasura encontró en este caso un terreno fértil para su desarrollo, priorizando el morbo y el escándalo por encima del respeto a las víctimas y sus familias.
Sin duda, la cobertura mediática del caso Alcácer dejó una huella imborrable en la historia del periodismo español, generando un debate sobre la ética periodística y el papel de los medios de comunicación en la sociedad. Y aunque el caso Alcácer sigue envuelto en misterio y controversia, hay una cosa que está clara. Su impacto en la sociedad española ha sido profundo y duradero. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la búsqueda de la verdad y la importancia de la justicia, temas que siguen resonando en la sociedad española incluso 3 décadas después. Exacto, y para comprender la magnitud de ese impacto debemos analizar con más detalle las controversias que rodearon la investigación y el papel que jugaron los medios de comunicación en la construcción de la narrativa del caso. Y precisamente eso haremos en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, no se lo pierdan. Regresamos después de una breve pausa. Si retomamos nuestro análisis del caso Alcácer, es inevitable hablar de las controversias que rodearon la investigación desde el principio. ¿Qué te llama la atención a ti en este aspecto? Sin duda, la cantidad de información contradictoria que surgió durante la investigación. Por un lado, tenemos la confesión inicial de Miguel Ricarte, con detalles perturbadores sobre el secuestro, la tortura y los asesinatos, pero luego se retracta alegando coacción y tortura por parte de la policía. Además, los informes forenses no parecen coincidir completamente con su relato y surgen rumores sobre la participación de más personas. Incluso la posibilidad de una red de poder implicada es un rompecabezas complejo y con muchas piezas faltantes. Comencemos por la confesión de Ricard. Si bien inicialmente proporcionó información que parecía coincidir con las evidencias encontradas en su posterior retractación, y las denuncias de tortura arrojaron una sombra de duda sobre la validez de sus declaraciones. Las pruebas médicas no mostraron signos de maltrato físico, lo que debilita su versión, pero al mismo tiempo plantea interrogantes sobre los métodos utilizados durante los interrogatorios. Y la desaparición de Antonio Anglés añade otra capa de misterio al caso. Su ausencia ha dado pie a todo tipo de especulaciones desde su muerte hasta una posible fuga exitosa. ¿Realmente logró escapar y vivir una nueva vida en la clandestinidad? ¿O su destino fue otro? La figura de Anglés se ha convertido en una especie de fantasma que persigue el caso. Su ausencia física lo convierte en un personaje enigmático alimentando las teorías conspirativas. Y la incertidumbre, si estuviera presente, quizás se podrían aclarar algunos puntos, pero su silencio perpetúa las dudas. Y hablando de dudas, los informes forenses también presentan discrepancias que generan más preguntas que respuestas. Por ejemplo, hay indicios de que los cuerpos fueron movidos después de la muerte, lo que sugiere que el lugar del hallazgo no fue el escenario original del crimen. Esta discrepancia es crucial, ya que pone en tela de juicio la versión oficial de los hechos. Además, la segunda autopsia realizada a petición de las familias reveló la presencia de ADN de varios individuos en los cuerpos de las chicas, un hallazgo que contradice la teoría de que solo 2 personas estuvieron involucradas en el crimen. Y en medio de este mar de dudas e inconsistencias, emerge la figura de Fernando García, el padre de Miriam, quien nunca ha cesado en su búsqueda de la verdad, convencido de que hay algo más detrás de la versión oficial. Ha dedicado su vida a investigar por su cuenta, desafiando las conclusiones de la policía y buscando pruebas que respalden su teoría de una conspiración. Fernando García se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la desconfianza hacia las instituciones. Su persistencia en buscar respuestas a pesar de la falta de apoyo oficial y las críticas recibidas es un testimonio del dolor de un padre que busca justicia para su hija y la verdad para todos. Su determinación, alimentada por la tristeza y la indignación, nos hace preguntarnos: ¿qué sucedió realmente esa noche? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Existe una verdad oculta que las autoridades no quieren que sepamos? Son preguntas que aún hoy resuenan con fuerza el caso. Alcácer nos confronta con la fragilidad de la verdad y la complejidad de la justicia. A veces las respuestas no son fáciles de encontrar y la búsqueda de la verdad puede convertirse en un camino tortuoso lleno de obstáculos. Y en este caso en particular, la búsqueda de la verdad se vio aún más obstaculizada por el circo mediático que se generó alrededor del crimen. La aparición de la llamada telebasura tuvo un impacto significativo en la forma en que se narró la historia, priorizando el sensacionalismo y la especulación por encima del rigor periodístico. Efectivamente, la telebasura encontró en el caso Alcácer un terreno fértil para su desarrollo, programas de televisión dedicados a explotar el morbo y el escándalo, mostrando imágenes explícitas del crimen y alimentando las teorías conspirativas más descabelladas. La línea entre la información y el entretenimiento se difuminó por completo y las víctimas, en lugar de ser recordadas con respeto, se convirtieron en un producto para el consumo masivo. Este fenómeno no solo tuvo un impacto negativo en la imagen pública del caso, sino que también contribuyó a la confusión y la desinformación. La saturación de información, a menudo contradictoria y sin fundamento, dificultó la tarea de separar los hechos de la ficción, dejando a la sociedad española
con más preguntas que respuestas. La telebasura representó una involución en el periodismo, priorizando el sensacionalismo por encima de la verdad y el respeto a las víctimas. Este fenómeno, lamentablemente, no se limitó al caso Alcácer, sino que se extendió a otros casos criminales y sucesos de interés público, marcando un antes y un después en la historia de los medios de comunicación en España. Es importante recordar que detrás de las teorías, las especulaciones y el ruido mediático, hay 3 chicas que perdieron la vida de forma brutal, 3 familias destrozadas por el dolor y una comunidad que aún busca respuestas del caso Alcácer. Más allá de ser un misterio sin resolver, es un recordatorio de la importancia de la verdad, la justicia y el respeto a las víctimas. Y a pesar de los años transcurridos, el caso sigue generando debate e interés, lo que demuestra su impacto en la sociedad española. Las heridas del pasado aún no han cicatrizado del todo y la búsqueda de la verdad continúa. Precisamente en la última parte de este Deep Dive exploraremos el legado del caso Alcácer y cómo ha influido en la sociedad española desde la percepción de la seguridad hasta la desconfianza en las instituciones. No se lo pierdan. Bueno, retomamos nuestro Deep Dives sobre el caso Alcácer y ahora me gustaría centrarme en el impacto que este caso ha tenido en la sociedad española más allá del horror del crimen en sí. ¿Cómo ha afectado este caso a la percepción de la seguridad, a la confianza en las instituciones, incluso a la cultura popular? El impacto del caso Alcácer en la sociedad española ha sido profundo y multifacético. En primer lugar, es innegable que el caso generó una ola de miedo e inseguridad en todo el país. La idea de que 3 adolescentes pudieran ser secuestradas, torturadas y asesinadas de esa manera en un pueblo aparentemente tranquilo sacudió la sensación de seguridad de la sociedad española. Especialmente para los padres, la idea de que algo así pudiera sucederles a sus propios hijos se volvió una pesadilla palpable. Recuerdo que en esa época la percepción del peligro cambió. Los padres se volvieron más protectores, más vigilantes, y la libertad de los jóvenes se vio en cierto modo restringida. Exactamente, el caso Alcácer marcó un antes y un después en la forma en que se percibía la seguridad, especialmente en el ámbito rural, la imagen idílica del pueblo pequeño, y seguro se vio fracturada dando paso a una sensación de vulnerabilidad que se extendió por toda la sociedad. Y a esa sensación de vulnerabilidad se sumó la desconfianza hacia las instituciones, las dudas sobre la investigación, la controversia en torno a la confesión de Ricard, la desaparición de Anglés. Todo contribuyó a alimentar la percepción de que algo no estaba bien, de que tal vez la verdad se estaba ocultando. Efectivamente, el caso Alcácer puso de manifiesto las fallas del sistema judicial y policial, la sensación de que la justicia no se había hecho del todo, de que había cabos sueltos, y preguntas sin respuesta generó una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. Y esa desconfianza se ha mantenido a lo largo de los años, alimentando las teorías conspirativas y la creencia de que hay una verdad oculta, que nunca se ha revelado. La figura de Fernando García, con su lucha incansable por encontrar respuestas, se ha convertido en un símbolo de esa desconfianza, de la búsqueda de una justicia que se percibe como incompleta. La persistencia de Fernando García, su negativa a aceptar la versión oficial, ha resonado en una parte de la sociedad española que comparte esa sensación de que algo no encaja, de que hay algo más detrás de lo que se ha contado. Su lucha se ha convertido en un símbolo de la resistencia ante la impunidad y la búsqueda incansable de la verdad. Y hablando de la búsqueda de la verdad, es imposible no mencionar el papel que han jugado los medios de comunicación, en este caso desde la cobertura sensacionalista de la telebasura hasta las investigaciones periodísticas más serias. El caso Alcácer ha estado presente en el imaginario colectivo a través de los medios. Los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial en la construcción de la narrativa del caso Alcácer. Por un lado, la telebasura explotó el morbo y la tragedia alimentando el miedo, y la especulación por otro lado. Hubo periodistas que intentaron abordar el caso con rigor, buscando respuestas y dando voz a las diferentes perspectivas. Sin embargo, incluso en las investigaciones periodísticas más rigurosas, es difícil escapar a la subjetividad inherente a la narración, la elección de las fuentes, el enfoque de la historia, la interpretación de los hechos. Todo influye en la construcción de la narrativa y en la percepción del público. Es cierto, la objetividad absoluta es un ideal difícil de alcanzar, especialmente en casos tan complejos y controvertidos como el del Alcácer. Lo importante es que el periodismo se ejerza con responsabilidad, buscando la verdad y respetando la dignidad de las víctimas y sus familias. Y más allá del debate sobre el papel de los medios, el caso Alcácer también ha dejado una huella en la cultura popular. Libros, documentales, series de televisión, incluso canciones han abordado el caso,
desde diferentes perspectivas, reflejando el impacto que ha tenido en el imaginario colectivo. El caso Alcácer ha trascendido el ámbito de la crónica negra para convertirse en un fenómeno cultural. Se ha convertido en un referente para hablar de la violencia, la impunidad, la desconfianza en las instituciones y la fragilidad de la verdad. Su presencia en la cultura popular es un reflejo de su impacto en la sociedad española, un recordatorio de que este caso sigue vivo en la memoria colectiva. 3 décadas después, el caso Alcácer sigue siendo un tema que genera debate, interés y emociones encontradas. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre la complejidad de la justicia, el papel de los medios de comunicación y la importancia de la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa búsqueda nos confronta con realidades incómodas. Y al final, quizás la lección más importante que nos deja el caso Alcácer es que la memoria es un proceso complejo y dinámico. La forma en que recordamos los eventos del pasado está influenciada por una serie de factores, desde la información que recibimos hasta las emociones que esos eventos nos generan. Es un recordatorio de que la historia no es estática, sino que está en constante construcción y que nuestra comprensión del pasado siempre está sujeta a nuevas interpretaciones y perspectivas. Exacto, y al final la búsqueda de la verdad en el caso Alcácer nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, nuestras creencias y la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre el caso Alcácer. Esperamos que esta inmersión en uno de los casos más impactantes de la historia criminal española les haya brindado nuevas perspectivas y les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de la memoria, la justicia y la búsqueda de la verdad. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Screamfy.